Saludos, vamos a comenzar ya a trabajar con nuestra aplicación Blender que habíamos descargado en un video tutorial anterior. Y bueno, hoy en este video tutorial lo que vamos a hacer va a ser ver un poquito cómo funciona el entorno y cuál es la filosofía de trabajo dentro del mismo. Bien, como podemos ver, cuando abrimos Blender nos encontramos lo que se denomina escena. Aquí lo tenemos, que se caracteriza básicamente porque siempre va a tener al menos tres objetos. Aquí tenemos un objeto que es la luz, ¿de acuerdo? Perdón, la cámara. Esta es la cámara. Aquí tenemos una luz y aquí tenemos un objeto. Es decir, cada escena se va a componer al menos de una cámara, que es la que nos va a permitir capturar la escena, una luz, que es la que nos va a permitir iluminar esa escena, y un objeto. Evidentemente las escenas de Blender suelen disponer de más de una cámara, más de una luz, más de un objeto, ¿vale? Pero bueno, al arrancar el sistema, esta es la configuración que nos aparece. Bien, nuestros objetos básicos los tenemos accesibles desde la pestaña. Aquí a la izquierda tenemos la opción agregar, y como podéis ver podemos añadir una serie de objetos básicos a partir de los cuales podemos ir creando objetos o figuras o modelados un poco más complejos. Bien, ahora vamos a trabajar. Aquí tenemos nuestro cubo, ¿de acuerdo? Y bien, lo que primero que tenemos que aprender es a movernos por la escena. Existen varias funciones o varias acciones que es importante que el usuario conozca. Por ejemplo, si nosotros queremos rotar la escena, simplemente haremos un clic sobre la rueda central de nuestro ratón, y al arrastrar el ratón podremos, como podéis ver, cambiar el punto de vista de nuestra escena. Es decir, podemos rotar la escena y la estamos viendo desde cualquier punto de vista, independientemente del punto de vista que tenga nuestra cámara, que ya veremos más adelante. Bien, lo mismo que podemos desplazar nuestra escena, es decir, podemos rotarla y verla desde distintos puntos de vista, con la rueda del ratón únicamente deslizándola hacia adelante o hacia atrás, conseguimos hacer un zoom sobre las figuras o sobre un punto de la escena en concreto. De la misma manera, también es posible desplazar la escena lateralmente o verticalmente. Es decir, si nosotros presionamos la rueda del ratón, del scroll de nuestro ratón, y simultáneamente mantenemos la tecla Shift o la tecla mayúscula presionada y arrastramos el ratón, conseguiremos desplazar, como podéis ver, lateralmente la escena, arriba, abajo. Esto lo que nos va a permitir, pues evidentemente, es tener distintos puntos de vista. Entonces ahora podríamos rotar y podríamos hacer zoom hacia distintas posiciones de nuestra escena. Bien, estos son los elementos básicos, ¿de acuerdo? Tenemos zoom con nuestra rueda de scroll del ratón. Si la presionamos y movemos el ratón, conseguimos hacer una rotación, y si al mismo tiempo que la presionamos y movemos el ratón presionamos la tecla Shift o mayúscula, pues lo que vamos a conseguir es, como podéis ver, desplazamiento lateral, arriba, abajo o lo que necesitemos. Bien, una vez que ya controlamos un poquito nuestro punto de vista en la escena durante el modelado, lo que vamos a aprender es a desplazar las figuras. Bien, las figuras, que en este caso tenemos aquí un cubo, se seleccionan presionando el botón derecho del ratón. Cuando yo hago un clic, nos aparece nuestro sistema de ejes, y como se puede observar, si presiono y arrastro sobre el eje Z, que es el azul, pues puedo elevar la figura, puedo bajarla, ¿de acuerdo? O puedo desplazarla en el sentido en el que a mí me interesa. Lo mismo ocurre si quiero hacer una rotación. Es decir, tengo los ejes y las rotaciones o las traslaciones las tengo que hacer atendiendo a un eje. De tal forma que si yo esta figura la quiero rotar, pues simplemente presionando la tecla R y luego el eje en el que quiero rotar, que en este caso sería por ejemplo el Z, compruebo que la figura rota teniendo como eje de giro el eje vertical Z. Si cambio mi eje de rotación, es decir, si le digo RX, pues entonces, como podéis ver, rota teniendo como referencia o como eje de giro la X, el eje X, y si le digo RY, pues como podéis ver, rota atendiendo al eje Y. Bien, es decir, ya sabemos desplazar
atendiendo a los ejes. Ya sabemos rotar. Recordad que es la tecla R la que nos permite la rotación. Le damos al eje y podemos, como podéis ver, rotar atendiendo al eje que deseemos. Y por último nos quedaría otra operación básica que sería escalar. Es decir, nuestra figura tiene un tamaño determinado, pero nosotros necesitamos escalarla. Bien, para hacer un escalado, la pulsación de tecla adecuada es la S. Si yo presiono S, como podéis ver, aparece un puntero con doble flecha, y si tiro hacia afuera consigo escalar la figura, hacerla más grande o en su defecto más pequeña, arrastrando el ratón. En ocasiones lo que necesito es realizar un escalado, pero no en todas las dimensiones, como he hecho hace un momento, sino que quiero, por ejemplo, aumentar la altura. Entonces tengo que presionar la tecla S y a continuación el eje que va a servir de referencia para el escalado. Si, por ejemplo, quiero que se escale en altura, pues el eje que define la altura es el Z, pues hago un clic en Z, o sea, toco la tecla Z y, como podéis ver, puedo aumentar o disminuir el tamaño en altura. Lo mismo ocurriría con el con el eje X o con el eje Y. ¿De acuerdo? Simplemente tengo que tener claras estas funciones, es decir, tanto la rotación, que es con la tecla R, como el escalado, que es con la tecla S. Si a continuación presiono el eje que quiero tomar de referencia, consigo la rotación o el escalado atendiendo a ese eje. Bueno, pues con esto hemos aprendido a movernos un poquito de una forma rápida, conocer un poco el entorno y cambiar lo que son las posiciones de las figuras y rotaciones y escalados. Seguiremos avanzando en próximos videotutoriales. Saludos.